Bueno, la semana pasada nos llegó este libro, algo habíamos adelantado, en donde muestra un informe de monitoreo ciudadano. Es inmenso, tiene datazos de un montón de cosas, y como recién fuera del micrófono con Tavari, a muchos se le va a terminar el chamullo de no porque hace falta, no porque no hace falta, no porque es necesario. Quien lo organizó, lo armó, lo juntó, se encargó de hacer toda esta historia es Mar del Plata Entre Todos, un monitoreo ciudadano, una ONG, y la coordinadora del equipo de investigación es Soledad Urrutia, quien está sentada acá a nuestra izquierda. Sole, ¿cómo andás? Hola, buen día, gracias por recibirnos. Gracias a vos. Gracias a vos por tenernos en cuenta y por venir para charlar un poquito sobre este segundo informe de monitoreo ciudadano, que tiene una bocha de páginas, pero también pueden entrar en internet. 580 páginas. Y un diseño, una presentación que es espectacular. Yo le cuento a Sole, lo primero que llegó, que hice llegó la semana pasada, fue levantar y canté PRI, yo me lo llevo para leerlo. Pues aparte digo, es información importantísima y tiene un diseño que es fantástico, muy llevadero, muy ameno, los gráficos, los colores. Digo, trabajamos un montón. Y me imagino que eso también debe estar pensado para dar cuenta de datos duros, como se dice habitualmente, fundamentales para cualquier elaboración de política pública. Me parece que es espectacular, y la presentación no es menor, digo, el detalle de que se haya pensado de esa manera para hacer más llevadero por ahí cuestiones que en otro formato, con otro diseño, decís, no, toma, para que tengan ganas de leerlo. Para ¿no? que genere ganas de leerlo. Sí, tal cual, trabajamos mucho para eso. A ver, pero arranquemos por eso, ¿no? Por cómo se armó el diseño, digo, más allá de las cuestiones que están dentro y los datos que ustedes vuelcan dentro de este trabajo, digo, ¿cómo fueron armando el diseño? ¿Cómo fue avanzando el laburo que hicieron para poder plasmar este libro? En realidad nosotros, no sé, ustedes saben que somos una red de organizaciones de la sociedad civil, que no tenemos ningún tipo de vinculación político-partidaria, que lo que buscamos es esto, ¿no? Llevar información a la gente, al gobierno, para que, para tener un punto de partida común, digamos, que de información confiable, chequeada, para que empecemos a acostumbrarnos a opinar y a tomar decisiones en base a evidencia, ¿no? Entonces, nosotros surgimos en 2014, después de que se hizo una iniciativa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que vino en principio en 2012, que le encargó a la sociedad civil hacer un seguimiento de un montón de indicadores, porque la idea atrás de todo esto es, las ciudades van creciendo, cada vez tienen más gente, y hay que ver si la ciudad está preparada para recibir esta cantidad de gente. Entonces eso lo medís evaluando determinadas cuestiones, que son los indicadores de distintos temas: salud, energía, seguridad, gestión pública, etcétera. Entonces, la idea es llevar esto a toda la gente, como me decías el diseño. No tiene sentido toda esta cantidad de información que nosotros pudimos recopilar, que ahora si querés te sigo contando cómo lo fuimos haciendo, si esto no llega a la gente y si la gente no lo consume. Entonces sabemos que hay gente que le va a interesar más un tema y va a leerlo todo, pero al que no, capaz que por lo menos pueden leer el resumen infográfico que hicimos al final con los datos más importantes. Hacemos videos, vamos a estar haciendo presentaciones, ahora después les cuento cómo seguimos trabajando, ¿no? Pero bueno, un poco esa es la idea detrás de todo esto. A ver, hay un índice que también por colores separa los distintos temarios en los cuales seleccionaron. Digo, contame un poquito cómo decidieron elegir esos temas, tal cual. Resulta que el primer informe que nosotros presentamos en 2016 se basó fundamentalmente en lo que era la estructura de indicadores que proponía originalmente el BID. Que son los mismos indicadores que se miden en distintas ciudades de Latinoamérica y que nos permite además comparar la performance de la ciudad con respecto a otras. Una vez que habíamos hecho ese primer trabajo, identificar bien las fuentes y la gente con quién íbamos a estar chequeando los datos, empezamos a trabajar en este segundo informe que presentamos en octubre del año pasado, y ahí lo que hicimos fue tratar de adaptar esa herramienta más a lo que es Mar del Plata, porque de repente con lo que es el tema de playas, en el primer informe había un solo indicador, acá incorporamos un capítulo entero, porque para Mar del Plata la playa es algo muy importante, claro, ¿no? Después también muchas veces seguimos hablando de que el Mar del Plata vive del turismo
y hay un montón de otras cosas que pasan en Mar del Plata que también es interesante que sepamos cómo funcionan. Por ejemplo, los otros sectores productivos que nosotros no tomamos todos, pero por lo menos tomamos lo que es el sector rural, lo que es la pesca, lo que es la construcción, la industria, las TIC que están creciendo tanto, y entonces trabajamos mucho con el formato de talleres, ¿no? De sentar en una mesa no solamente a los representantes de los sectores productivos, sino también representantes de la academia que los vienen estudiando, y entonces entre todos poder describir más o menos de qué se trata lo que pasa en cada uno de esos sectores, ¿no? Por ejemplo, en la pesca, bueno, ¿qué es el consorcio portuario? ¿Quiénes quieren el puerto? ¿Cómo funciona? En el sector rural, tenemos un sector rural intensivo, extensivo. ¿Qué se cultiva en Mar del Plata? Como por lo menos para tener una primera aproximación de lo que pasa en esos sectores. Y así con distintos temas tratamos de ir adaptando eso a lo que nosotros íbamos identificando que pasaba en Mar del Plata, ¿no? Yo recomiendo a muchos colegas que agarren, que entren a la página de internet y que empiecen colegas, funcionarios, porque ciudadanos. Los datos, yo acá abrí, por ejemplo, una hoja. Ahora me vas a contar cómo va a seguir esta recorrida en la cual van a ir presentando esto. Antes te quería preguntar, ¿hay algún dato que te sorprendió, que dijiste, mirá, esto, a mí me sorprendió este dato que voy a contarles ahora? Más o menos uno lo tiene por ser un militante y por estar acá a diario, pero no con semejante diferencia. Yo te pregunto a vos, Soledad, ¿hay algún dato que vos cuando lo recibiste como coordinadora dijiste, mirá este dato que yo pensé que era al revés? En el primer informe nos pasó que tuvimos oportunidad, y después lo tuvimos para el segundo también, lo que era el relevamiento de la cantidad de villas y asentamientos informales en Mar del Plata. Y claro, también es un número que cuando lo veas también te va a dar dimensión de lo que es, o sea, no solamente la situación, ¿no? de vulnerabilidad, sino del tamaño de Mar del Plata, porque uno a veces pierde noción de lo grande que es Mar del Plata. Entonces lo primero que hacía era, bueno, ¿vos cuántas villas te parece que hay? A mí me lo preguntó. Bueno, y yo, siendo alguien que ha recorrido territorio, dije la mitad de las que hay. Claro, ¿no? Y entonces vos decís, wow, qué cantidad. Y bueno, eso es importante. Nosotros lo tenemos el mapa georreferenciado con la ubicación exacta, con la cantidad de familias. Pero si vos me preguntás qué es lo que realmente más me llamó la atención, yo siempre cuento que es lo difícil que fue conseguir información en Mar del Plata, ¿no? Siendo una ciudad tan grande, muchas veces, cuando vos decís dificultad de acceso a la información, pensás inmediatamente que la gente capaz que no te quiere compartir los datos. Sin embargo, en ese caso, bueno, en algunas oportunidades ha pasado, hay mucha generosidad en otros casos, pero a veces la dificultad más grande pasa porque no estamos acostumbrados a registrar las cosas que van pasando, ¿viste? Entonces, no hay una sistematicidad en la toma de datos, y entonces no queda registro. O sea, ¿y qué pasó el año pasado? ¿Qué sé yo? ¿No? Y entonces, ¿cómo reconstruís, cómo contás, cómo mejorás? ¿No? Eso es un tema. Después, otro tema es que muchas veces hemos tenido que recurrir a provincia para conseguir datos de Mar del Plata, que en algún momento se agregaron y después queda la estadística publicada a nivel provincia y no hay posibilidad de bajarlo a nivel de Mar del Plata. Y vos decís, ¿cómo puede estar? Después hay otros temas que dependen del censo, y estando en un periodo intercensal ya en 2016, que fue el último dato que habíamos publicado, tenés un riesgo de proyección mucho más grande. Entonces, bueno, nada, son un montón de factores que hacen que realmente conseguir la información haya sido sumamente difícil. Pero qué cosa, bueno, ¿no? Que lo que más le haya sorprendido de todos los datos que están marcados acá es lo difícil que se le hizo laburar. Sí. Digo, conseguirlo. Y también como para contar algo bueno. Yo te voy a interrumpir para preguntarte, porque tiene que ver con esto. Sí. Digo, no fue mala onda, sino que fue mala organización. No, en realidad general, porque no existen. Es lo que te digo, la mayoría de las veces era tema de que no haya, vos decís, no tengo dónde buscar ese dato porque nunca quedó registrado, ¿no? Entonces muchas veces tuvimos que reconstruir para atrás un montón de otras maneras o buscar fuentes alternativas. Realmente fue difícil. También lo que nos fue pasando es ir identificando, por esto de que decimos que no sabemos lo que pasa en Mar del Plata, la cantidad de cosas increíbles, la cantidad de gente recontra capacitada que hay, los proyectos interesantísimos que pasan en Mar del Plata, y eso que también está bueno para poder dar a conocer las cosas que nos pasan, ¿no? Porque también tenemos un capital intelectual muy, muy interesante en Mar del Plata y que muchas veces los mismos marplatenses no lo conocemos. Sí. Entonces creemos que, bueno, y un poco Mar del Plata entre todos lo que quiere es convertirse en esto, ¿no? En una plataforma donde estos distintos actores se puedan encontrar, y a veces pasa que están trabajando en lo mismo y falta que se conozcan o se pasen el teléfono, y de repente si eso lo podemos facilitar y eso lo podemos compartir con la gente, ¿no? Porque
y me adelanto un poco a algo que siempre me preguntan, que es cuál es el vínculo que nosotros tenemos con el sector gubernamental. Nosotros básicamente los tomamos de dos maneras. Uno, porque siempre vamos a recurrir a buscar información con ellos, claro. y de a poco nos han ido conociendo y saben que lo estamos haciendo con un ámbito, con una intención de colaborar, ¿no? Pero por otro lado queremos también que se conviertan en usuarios, pero no solamente el gobierno, nosotros como ciudadanos, porque una vez que ellos tienen los datos, realmente es que no tienen obligación de usarlos, porque no tienen ninguna vinculación obligatoria con nosotras, digamos. Claro. Pero si nosotros como ciudadanos empezamos a interiorizarnos, a conocer en profundidad lo que pasa en la ciudad de Mar del Plata, capaz que con el tiempo podemos empezar a exigir en función de datos concretos, ¿no? Y indirectamente podemos empezar a incidir en lo que son las políticas públicas. Eso es la intención última de Mar del Plata entre todos, digamos. Claro, parece que sin dudas, me parece una de las cuestiones fundamentales esta, ¿no? Levantar el piso del debate a la hora de pensar esas políticas públicas. Digo, fuera de aire poníamos un ejemplo que aparece siempre en las campañas electorales, estos consignas, eslogan que aparecen, y vos decís, pero todas las campañas van a prometer lo mismo, cuando en realidad, tal vez a partir de este informe, de este monitoreo, te das cuenta de que es simplemente eso, un eslogan de campaña que queda en eso y que en definitiva capaz que ni siquiera hace falta eso que están prometiendo, pero que al no tener esta información les da el margen como para que pasen los años, pasen los candidatos y todos te prometan lo mismo cuando tal vez ni siquiera hace falta aquello que están prometiendo. Y te agrego algo, eso puede pasar, pero si como nosotros como ciudadanos vienen y te prometen algo que vos sabes que es imposible y vos no estás informado, lo dejas pasar. Claro. En cambio, si sabés de lo que te están hablando, no lo vas a tomar a la ligera, ¿no? Y me parece que un poco ese es el desafío. Nosotros como ciudadanos, el lema de Mar del Plata entre todos es: para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos, ¿no? Entonces, siempre decimos que la primera forma, además de lo que es el voto, que es tan importante, la primera forma de participar de un marplatense o de un ciudadano cualquiera, es informándose qué es lo que sucede en su ciudad. Exacto. Digo, y también a partir de la prueba experiencia, digo, siempre usamos casi como lema que también volvemos a las campañas electorales porque estamos en medio de una campaña, exacto. Empezamos a escuchar de todo y esta actitud de candidatos y candidatas de ir a los barrios y contarle a la gente cómo viven en el barrio. Claro. Cuando en realidad es exactamente al revés. Exacto. Escuchame a mí porque quien vive acá en el barrio soy yo, quien tiene la información, digamos, de el transporte público, saneamiento, agua potable y demás, la tengo yo porque vivo acá. Por ahí si me escuchás y sistematizás esa información, te va a servir de verdad para llevar adelante una política pública. Y hay algo que aquí a nosotros y a nosotras nos desvela muchas veces, que es el tema del transporte público. Consultarte respecto de qué abordaje le hicieron, cuál es el trabajo, cómo aparece reflejado el tema del transporte público en este monitoreo. Bueno, tanto en lo que es transporte, que en realidad nosotros pasamos de llamar, por ejemplo, entre el informe anterior a en vez de transporte, el capítulo ahora se llama movilidad. Porque claro. La idea es que está bien centrado en lo que es el individuo, ¿no? Claro. Y tanto como en ese, como en todos los demás capítulos, te salgo un cachito de la pregunta, es la gran diferencia entre el primero y el segundo informe fue que los especialistas de cada tema se involucraron y entonces no solamente nos ayudaron a interpretar el dato, sino que lo escribieron cada uno de los capítulos. Entonces vas a tener el capítulo de transporte escrito por alguien que realmente lo conoce, el capítulo de vivienda por arquitectos, el capítulo de salud por especialistas de la salud, y entonces el que más sabe de cada tema no solamente te permite contar los datos, sino contextualizarlos y explicarlos, ¿no? Con respecto puntualmente a lo que es el capítulo de movilidad, tuvimos un especialista que hay otros trabajos que ha sido el director del Plan Maestro de Transporte y Tránsito en su momento, y bueno, nada, toma distintos temas que ya son todos los indicadores, no quiero aburrir con los indicadores puntualmente, pero que tomamos la encuesta que nosotros hicimos en 2016, la analiza en comparación con los datos que hemos podido supervisar, pero además te introduce explicación de por qué en realidad tenemos que hablar por qué hablamos de accidentes, si en realidad son siniestros, no es un accidente, porque es previsible, o sea, se puede prevenir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de explicaciones adicionales, él, te la va
valga la redundancia, explicando. Sí. Y además, él siempre, tal como en el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, considera lo que es la movilidad de la ciudad como un todo, ¿no? Claro. No es que es o la bici, o el colectivo, o esto, sino qué pasa cuando todo eso interactúa, ¿no? Eso creo que es la visión más rica que tiene de decir, bueno, no es que uno defiende una cosa por otra, sino que en realidad tenemos que pensarlo como un todo. Eso es súper interesante. Y él también escribió lo que es el capítulo de logística, ¿no? Que es un tema que sí es transversal a todos los sectores productivos, que los preocupaba a todos, y qué difícil y cómo les dificulta la operatoria habitual, ¿no? A todos los sectores. Así que es tan interesante. Tenemos una pausa que hacer y después vamos a seguir charlando con Soledad. A mí me impresionó este capítulo. Habría así de casualidad, me tocó la parte de fuerzas de seguridad, Fichera. Y es sumamente, porque hablaba de campaña y gran parte de la política general plantea el de saturar de policías las calles de la ciudad de Mar del Plata en este caso. ¿Sabes qué? El 49%, para hacer un promedio, 48,7 y 49 en el caso de policía local, 48,7 y bonaerense federal, 49, de la gente tiene poca confianza en la policía. Y el 23, nada de confianza en la policía. Ahí estamos en el 23. Solamente el 2,7 tiene mucha confianza en la policía. Viven por este barrio. Claro, y el 21 algo impresionante los datos estadísticos que dan sobre, hay una saturación de policías bárbara, y uno plantea o cree que los vecinos de lo que pedían están contentos, no, nada de eso. La mitad al menos dice que no. Más de la mitad dice que no. El 70% dice que no están contentos con lo que está pasando en esa situación. Interesante. Es el Cabrí, ¿no? Es que, en serio, alguno pensará que lo hizo a propósito, pero no. Juro que es el Cabrí y me salió en esta página. Aguantamos, cachito, vamos a una pausa, volvemos enseguida, seguimos hablando con Soledad sobre este interesante libro que están presentando y que va a ir recorriendo un montón de lugares. Vamos a estar charlando en el próximo bloque de cómo se va a ir presentando este monitoreo ciudadano de Mar del Plata entre todos. Una tanda revolucionaria y volvemos. Cantaban las furiosas bestias. Bueno, es impresionante los datos que hay dentro Me encanta lo cebada. Sí, evidentemente, no, pero digo, evidentemente. Es interesantísimo. Es interesantísimo y la satisfacción que debe ser para ustedes presentarlo, mostrar el laburo. Después me imagino de todo lo que fue el laburo, de presentarlo y decir, bueno, miren, y también decir, pónganse las pilas, hagan algo con todo esto. Es un proyecto muy lindo y que vas aprendiendo. ¿De dónde surge? ¿Dónde aparece la idea? ¿De qué modelo? ¿De qué lugar viene esto? La idea ¿O original, es made in acá? No, la idea original en realidad es esto que te decía. En el 2012 vino el BID con unos equipos, porque ellos tienen una iniciativa que se llama de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que hacen esta primera medición, por esto que te digo, a ver si las ciudades están preparadas para seguir recibiendo gente. Y se hizo hasta ahora en más de 70 ciudades de Latinoamérica. Mar del Plata en el 2012 fue la primera ciudad de la Argentina donde se implementó. En ese momento lo que hace es un relevamiento, se acuerda con la municipalidad una serie de acciones en función a los temas que han sido detectados como prioritarios, y entonces después es la sociedad civil, ya sin intervención del gobierno, la que hace el monitoreo de cómo van evolucionando esos indicadores en el tiempo y si esas acciones se fueron cumpliendo o no, que vas a ver que sobre el final del libro hay un anexo con todas esas acciones, a ver si se hicieron o en qué estado se encuentran, ¿no? Encontré lo de vivienda y uso de suelo y demás, no encontré, en realidad me ayudó ella a buscarlo, porque si no todavía lo estaba buscando. ¿Estos asentamientos informales es el crecimiento que hemos tenido en un año? Es el total. Sí. No, sí, es el total de 2015 y este es el total de 2016. Exactamente. Es decir, que en un año hubo 11 asentamientos nuevos. En el año 2015 había 103 asentamientos informales y en el año 2016, 114. El tema, viste, siempre con el tema de los de relevamiento de lo que son villas o asentamientos, siempre hay que tener en cuenta cuál es la definición, qué es lo que se considera como villa, como asentamiento. Eso también está definido, sobre todo porque a veces tenés otros mapas de otros relevamientos, a veces no coinciden exactamente, pero bueno, si lo superponés más o menos sí, pero bueno, nada,
esas definiciones también están agregadas para que las vayan a ver, ¿no? Lo que yo, no sé si habrá llegado a la misma conclusión, vos de manera personal digo, lo que uno analiza a la hora de ver algunos de los números que estamos analizando, es que básicamente la gente lo que referencia es una carencia del Estado, es decir, el Estado no está muy presente en la vida de la gente, en un montón de lugares. Sí, Mar del Plata entre todos lo que busca justamente es tratar de no emitir opiniones, ¿viste? Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, cuántas villas hay y yo te las cuento, pero tratamos siempre de mantenernos sin emitir opiniones, justamente por esto de que tratamos de mantenernos apartidarios. Sí, lo que hacemos es un diagnóstico y decir, en todo caso, referenciar en comparación con otros lugares, y que sean los especialistas los que me digan en todo caso los parámetros, o bueno, el tema es tener los números para poder ir comparando. Claro. Después, las conclusiones y las acciones, nosotros no somos un espacio propositivo, porque para proponer lo que son líneas de acción a mediano y largo plazo, hay un espacio que es el plan estratégico. Obviamente. Para tomar las decisiones de qué es lo que se va a hacer puntualmente está el gobierno. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es mostrarte las cosas que vamos relevando, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo, si vos lo ves, tenemos todo lo que es el relevamiento, se llama aspectos territoriales, toda la parte demográfica y de lo que es el suelo de la ciudad. Y, por ejemplo, en un caso concreto, viste que siempre que se inunda Mar del Plata empezamos que sí, que el arroyo, que se tapó, que no sé. Bueno, ¿cuáles son los arroyos de Mar del Plata? Bueno, hasta el momento que empezamos a hacer el informe teníamos una lista y no podíamos acceder a un mapa. Había algunos lugares de las universidades donde lo estaban trabajando y fue el autor, que es un doctor en geografía, el que nos ayudó a reconstruir ese mapa, el doctor Fernando Sabuda, que nos ayudó a reconstruir el mapa y ahora lo tenemos, y si lo querés mirar en el informe, lo querés bajar por separado, tenemos un mapa físico-político de Mar del Plata que es que los chicos en el colegio lo pueden superusar, pero para que nosotros también sepamos, bueno, ¿dónde está? Porque ahora no lo vemos porque capaz que viene la calle encima, y cuál está entubado, cuál no. Son cosas pequeñas, ¿viste? Que de repente hacen que a veces hablamos porque hablamos y otras veces podemos hablar empezando a saber de qué estamos hablando, ¿no? A ver, ¿cómo sigue esta historia, Soledad? ¿Cómo van a seguir presentando este libro? Vi que han hecho algunas presentaciones y demás, pero también sé que van a seguir haciendo movidas. Mucho, porque este año lo que vamos a hacer es, en vez de concentrarnos en hacer otro gran informe, capaz que vamos a ir actualizando puntualmente algunos temas en particular, pero lo que más queremos... El laburo grosso ya está. Tenemos un laburo de base grande hecho, ¿no? Pero no tiene sentido tener semejante cantidad de información, que es el librito que imprimimos muy poquitos, porque la verdad que es lo que llegamos a hacer para el financiamiento. Por eso lo que le decimos a la gente es, todo lo que nosotros hacemos es gratuito, se puede descargar de www.mardelplatantretodos.org, pero no pudimos imprimir muchos, ¿no? Entonces, la idea es que no quede hace todo guardado en ese informe, sino que esto llegue a la gente. Entonces estamos pensando, por un lado, de algunos que pudimos imprimir, los estamos llevando a todas las bibliotecas de la ciudad, estamos armando un programa para ir a ver a los chicos al colegio, que lo lanzaremos próximamente, con una actividad un poco más interesante que sea para los chicos de secundaria. Después, otro ciclo que estamos preparando es, hasta ahora ustedes han visto que nosotros presentamos una placa de un tema, otra placa de otro, un videíto. Bueno, la idea ahora es ir tomando cada mes un tema en particular y hacer distintas cosas para difundir ese tema. Y también darle espacio a que los especialistas tengan el lugar que les corresponde para poder explicarlos, ¿no? Entonces vamos a hacer para cada tema un evento presencial donde esté el especialista explicando en un lenguaje bien de divulgación, bien para todo público, tratando de tener la menor cantidad de tecnicismos posibles en la medida que el tema lo permita. Entonces, en ese espacio, generar un espacio de encuentro, ¿no? Que le vamos a hacer, un teatro, un lugar bien apto para todo público, absolutamente gratuito, pero además vamos a hacer al mismo tiempo que este mismo especialista pueda recorrer distintos medios para hacer notas, para que pueda explicar esos otros temas para el que no haya podido ir. También vamos a hacer distintas pastillas audiovisuales sobre ese tema, ¿viste? Donde podés ver, por ejemplo, o toda la entrevista completa o un pedacito de entrevista, la pregunta que más te interese, para poder descargarla, para poder compartir con redes, para poder compartir en los distintos medios, placas, GIFs animados, y así ir encarando un tema por vez.
Ahora, en mayo, el primero de los temas que vamos a tomar con este especialista que te contaba, que es el doctor Fernando Sabuda, va a ser el de aspectos territoriales, donde hablamos además de todas los distintos aspectos demográficos de la ciudad también, cómo está constituida la población en Mar del Plata, toda la parte de esto que te contaba de los arroyos, de los accidentes geográficos y eso, y además que son gente que sabe muchísimo y está buenísimo tener la posibilidad de poder hacerle preguntas al que más sabe de un tema en la ciudad, ¿no? Entonces ahí de a un tema vamos a ir acercándolos, les vamos a ir contando, así ustedes pueden invitar a la gente, pero bueno, recalcar esto que es absolutamente libre y gratuito, ¿no? Genial, esto va, supongo yo que les va a llevar gran parte del año la presentación. Nos vamos del a trabajo. Concentrar, claro, nos vamos a concentrar en comunicar y El en tratar de desglose, llegar a en la realidad. gente. No, sí. no es la presentación, sino el desglose capítulo por capítulo. Sí, yo consultarte respecto del primero y el segundo informe, cuáles son los datos que a ustedes en su grupo de laburo, el cual coordinás, les llamó más la atención de cambios que se hayan experimentado, más allá del tema, en cuanto al primer informe y el segundo, ya con mayor experiencia, con las herramientas cuantitativas más afinadas. Y también quería consultarte sobre las metodologías que utilizaron y los universos a los cuales fueron, utilizaron en cuanto a cantidades de muestras, porque muchas veces también se pone de manifiesto esto, que cualquier tipo de encuesta o muestra, lo fundamental es el universo, la cantidad de personas y demás, y es muy importante, y de ahí quería consultarte esto desde lo cuantitativo. Para lo que son los indicadores, nosotros tenemos más de 100 indicadores relevados, son sumamente heterogéneos porque son, fíjate, más de 20 capítulos, son distintos temas, entonces a cada uno hay que encontrarle una metodología, cuál es la mejor forma de medir, cuál es la forma que se mide en el mundo, cada indicador, por ejemplo, lo que es esperanza de vida se mide acá y en todo el mundo de la misma manera. No tuvimos datos para el primero, sí pudimos conseguirlos para el segundo, porque tenés que tener la población desglosada por grupos de edad. Bueno, y eso tenemos una metodología base que está también publicada en el sitio, que es el manual de indicadores. Porque además a cada indicador le asignamos una confiabilidad, porque a veces de repente es el mejor indicador que vos podés tener, pero sabés que ese indicador tiene problemas, tiene problemas, no tiene alguna limitación, entonces es importante también contar cuál es la limitación para que el que la lee tenga toda la información disponible, ¿no? Y con respecto a lo que decís, que es muy importante, lo que es la parte de la metodología de las encuestas, nosotros hicimos 2 encuestas hasta ahora, en 2015 y 2016, es muy importante tener que estadísticamente sea una muestra representativa. Para poder hacer eso, lo que nosotros hacemos es tomar un tamaño de muestra muy grande, que en el primer caso fueron 1.426 y en el segundo 1.406 casos, que si vos tenés en cuenta que, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares toma 450 hogares, entonces el tamaño de muestra es realmente representativo, y lo que nos permite es no solamente relevar la información en todo Mar del Plata, sino también dividir Mar del Plata en zonas. Porque no es lo mismo lo que piensa una persona en el centro de la ciudad que en un primer anillo, un segundo anillo o en zonas periféricas, ¿no? Entonces, eso lo que nosotros hacemos es tomar una estructura de encuesta, diseñar las preguntas de la mejor manera posible, formalmente, ¿no? Le asignamos a una consultora lo que es el relevamiento en campo, porque eso también tiene una metodología que tiene que seguirse de determinada manera para que sea realmente aleatoria, pero además para que tenga determinadas, se llaman cuotas, tanta cantidad de hombres, tanta cantidad de mujeres, de tal edad, no sé qué, porque se llaman estratificadas. Yo lo que le digo a la gente es cómo puede ser. Bueno, uno porque está formado capaz que en lo que es estadística y capaz que lo conoce, pero es muy importante que la muestra sea representativa, porque si es así vos podés inferir lo que pasa en la población. Siempre pongo el ejemplo de cuando vos tenés una sopa con muchos ingredientes y vos la revolvés bien, de una cucharada vos podés probar el gusto de la sopa. Bueno, eso es lo que es estadísticamente lo que te permite hacer bien la metodología. Vos, con una muestra que sea realmente representativa, que siga exactamente las condiciones de la población general, que en este caso es la población de Mar del Plata, vos con esta muestra podés ver qué es lo que piensa, podés inferir, se dice, lo que piensa la población en general. Y eso es lo que tratamos de hacer, y en eso somos sumamente rigurosos. Y por eso podemos decir, bueno, con tanto grado de confiabilidad, el marplatense piensa tal cosa o tal otra, ¿no?
Hay datos de todo, ¿no? Sobre residuos, es súper interesante también Sí. el datos que hay sobre los residuos sólidos en la ciudad de Mar del Plata, que fue tema de debate desde el Siempre. comienzo de año hasta ahora, y es a diario tema de debate. Hemos estado hablando con recicladores hace 48 horas por estas cuestiones. Las cifras son realmente interesantes de la cantidad de elementos que se han recuperado en el año 2016. Son, la verdad, súper interesante para que entren a la página, que es mardelplataentretodos.org, y allí elijan el rubro que tengan ganas y lo puedan descargar. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. No, por favor, gracias por tenernos en cuenta y dejarnos Por favor. segundo informe de monitoreo ciudadano. Te pregunto, ¿estas entidades fundadoras, para mencionarlo, son las mismas que hoy por hoy están integrando Mar del Plata Entre Todos? Son las 10 iniciales y también tenemos una serie de socios colaboradores que deben estar ahí también en la Abajo. página un poquito más abajo, que son, porque esto es muy importante, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo hoy día de subsidio, está formado por entidades privadas. Nosotros el primer año de fundación nos financió el BID en forma de, claro. pero lo que hacía era pagar las contrataciones, no es que nos daba a nosotros un determinado Claro. dinero, sino que contratábamos tal cosa, tal servicio, tal otro, y lo Claro. pagaban ellos directamente. Y a partir de que se termina el financiamiento, son distintas entidades, casi 20 son ahora de la ciudad, que hacen aportes mensuales, porque esto, ¿no? Para poder trabajar con este tipo de rigurosidad y poder hacer una encuesta y esas cosas, o esas publicaciones, nada, necesitamos ayuda. Dinero, hace falta dinero. Lamentablemente. Básicamente. Entonces, gracias a la generosidad de todas esas entidades que están ahí en la página, podemos seguir trabajando, ¿no? Bueno, yo me voy a traer el atrevimiento de nombrar a las entidades fundadoras y a las 10 que recién hablamos. Está la Universidad Nacional de Mar del Plata, FASTA, KS, la Asociación de Empresaria Hotelera Gastronómica, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Constructores y Anexos, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos y el Consejo Bonaerense de Ciencias Económicas. Están ahí, esas son las entidades fundadoras, y a partir de ahí Las que empezaron nacen, con el... exactamente, con esta movida, luego estos colaboradores que son básicamente lo que ponen la plata, y está bien que lo haga, que así sea, para poder llevar adelante estos laburos. Gracias en serio, Soledad, Muchísimas por haber gracias a venido, ustedes. por charlar un rato con nosotros, y estaremos atentos y atentas a cómo vas a desarrollándose Les vamos a ir durante el año. avisando. Dale, buenísimo. Así vienen. Nos vamos a una pausa, dale, volvemos enseguida. Vamos a una pausa, dale, volvemos enseguida. Vamos a una pausa, dale, volvemos enseguida. Vamos a una pausa, dale, volvemos enseguida.